estuve en varios países, ¿no? En varios países distintos. Y como les comenté al principio, en todos estos países se constata esta realidad de que los cristianos sufren persecución, sufren al menos discriminación, son minoría, han estado siempre probados en su fe. Pero cuando yo fui destinada a Siria, esto fue en el comienzo del 2011, la realidad en este país era totalmente distinta, ¿no?, al resto del Medio Oriente. Yo llevaba ya varios años de misión, estaba la verdad bastante cansada, agotada, con algunos problemas de salud, y entonces a fines del 2010 yo pido un lugar, digamos, ir a descansar un poco por un par de años, algún lugar tranquilo. Y entonces yo propongo, yo solita lo propuse, o sea que no puedo echarle la culpa a nadie, propuse ir a Siria para descansar por un par de años. Así que a mí no me pregunten por lugar de vacaciones, porque no soy buena consejera, no. Pero bueno, eso también nos va mostrando a nosotros como misioneros que Dios tiene sus planes y que nosotros ni imaginamos, pero ni los imaginamos a veces. Este converso, ¿cómo es? Eduardo Verástegui, este actor, no sé qué es cantante, actor creo que es, él dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Eso sí, tal cual, ¿no? Me fui a Siria en el 2011, comienzos del 2011, pensando que en este país podría descansar. ¿Y por qué lo cuento esto? Para que se den una idea de lo que era la situación en este país. A diferencia del resto de los países de Medio Oriente, en Siria tenemos gobierno laico, es decir, gobierno no confesional. La tribu gobernante son evidentemente musulmanes, pero musulmanes moderados, y por lo tanto no han impuesto la ley islámica como ley civil. Y por lo tanto hay cierta libertad religiosa, ciertos beneficios para las minorías, entre ellos los cristianos, y por eso siempre había habido tan buena convivencia entre cristianos y musulmanes, y eso diferenciaba mucho a este país de los demás. También su apertura hacia Occidente, un país moderno, desarrollado, un país muy próspero económicamente, un país sin deuda externa, mucho petróleo, recursos naturales, mucho comercio, gente que vivía bien en general y que por lo tanto, por no tener problemas económicos, normalmente no tenían problemas sociales. Esto por supuesto lo digo en general, siempre ha habido grupos opositores al gobierno, pero grupos minoritarios. En general, la mayoría de la población estaba conforme con su modo de vida, simplemente porque habían alcanzado un equilibrio que ningún otro país había alcanzado en Medio Oriente, ¿no?, de estabilidad económica y de convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes. Este equilibrio se rompe totalmente con la llegada de la guerra. Nosotros tenemos nuestra misión, aquí viene un mapa del país, aquí la capital, Damasco, al norte, Alepo. Allí en Alepo tenemos nuestra misión, las hermanas y los sacerdotes del Verbo encarnado. Alepo es la segunda ciudad del país, pero en la práctica es la más importante, por sobre la capital. Ahí está el eje económico de todo el país, ¿no? Una ciudad comercial, empresarial, ciudad milenaria, famosísima por sus monumentos históricos, una ciudad que además era conocida, famosa en el Medio Oriente como la ciudad europea, famosa por sus eventos sociales, sus fiestas, sus banquetes, también conocida por sus excesos en la vida social. Es decir, una apertura también a Occidente que le significaba estar contagiada también de los vicios de Occidente, ¿no? Esto de alguna manera afectaba también a los cristianos, gente que quizás por ese materialismo, ¿no?, por ese bienestar económico y esa comodidad, ¿no?, vivía una fe un poco superficial, un poco mundana. Bueno, como les digo, esto que se vivía en Siria era muy diverso de todo lo que habíamos visto en el resto del Medio Oriente. Bueno, en una ciudad como Alepo, imagínense, donde la gente vivía así, 5 millones de habitantes, encontrarse de un día para el otro con la llegada de la guerra.
la llegada de los grupos rebeldes. Esta guerra, este conflicto impulsado por el famoso invento de la primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes, y que fue ciertamente tipo invento de computadora, como para lograr, en el fondo, objetivos económicos y políticos sobre la zona. Es simplemente una buena excusa lo de la primavera árabe, ¿no? O lo de la libertad del pueblo árabe. Porque en realidad todos estos grupos que invadieron el país, ¿no? Invadieron Siria, lo único que han hecho hasta ahora es destruir, masacrar y arrasar, por supuesto, con los cristianos. Esto que les cuento es muy distinto de lo que se escucha en los medios de comunicación. Realmente la versión que ha llegado a Occidente es la versión contraria. Cuando nosotros apenas comenzado el conflicto, las primeras manifestaciones, que ya fueron manifestaciones terroristas, no hubo manifestaciones pacíficas, nadie con banderita del pueblo así saliendo a pedir, no. Desde el comienzo fueron grupos armados y grupos extranjeros en su mayoría. Apenas había un condimento ahí sirio mínimo, una mínima proporción, probablemente un 2% de sirios en estos primeros levantamientos, después diluidos en medio de estos grupos terroristas y fundamentalistas. Entonces, cuando empiezan estas primeras manifestaciones, estas primeras protestas, que ya son actos terroristas, las primeras manifestaciones donde ya hay matanza de cristianos, el pueblo, la gente se da cuenta de lo que está sucediendo inmediatamente. Se dan cuenta de que lo que se viene no es la democracia, sino que con la caída del gobierno se iba a imponer el fundamentalismo islámico. Y entonces, ¿qué hace la gente? Sale a la calle a manifestarse. Y se organizan decenas de marchas en las calles en Alepo y en Damasco, varios días, miles de personas en la calle, manifestándose para apoyar a su gobierno. Y ojo, tampoco tienen, el presidente no es San Luis, rey de Francia, ¿no? Para nada. Pero ellos se daban cuenta de que lo que estaban viviendo era el mal menor y no querían un cambio. Gracias, no queremos un cambio, estamos muy bien así, gracias. Porque sabían lo que se venía. Bueno, esas mismas manifestaciones, fíjense, por eso es importante para nosotros haber sido testigos. Esas mismas manifestaciones que veíamos nosotros por la ventana pasar, las veíamos por televisión, subidas por canales, digamos, cadenas de información muy importantes, internacionales, pero comentadas al revés. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio pidiendo a su presidente que se vaya. Lo contrario exactamente de lo que manifestaban. Porque claro, ¿cuántos en Occidente entienden árabe? ¿Cuántos podían leer los cartelitos de lo que la gente realmente estaba diciendo? Era ridículo. La gente entonces inmediatamente se dio cuenta de que todo esto era un plan muy bien armado. Por eso siempre decimos, esta guerra en Siria no empezó en la calle por una revuelta popular. Esta guerra se planeó sobre un escritorio, con todos los detalles. Realmente un plan muy astuto. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, dice nuestro Señor. Y es tal cual como han tenido en cuenta todos los detalles. Y uno de los detalles más importantes, que ciertamente no es un detalle, es la opinión pública. ¿Cómo llevar adelante una revolución de semejantes dimensiones? Y años de ataques sin una buena excusa. ¿Cuál era la buena excusa? Que los árabes necesitan democracia y libertad. Eso Occidente se lo tragó inmediatamente, ¿no? Era muy buena excusa, realmente. Y fue entonces que se apoyó durante años, una guerra injusta, muy injusta, contra el propio pueblo sirio. Porque fíjense que en todos estos años la única defensa del pueblo ha sido su ejército nacional y últimamente Rusia, que entra en escena de manera increíble, pero Rusia, apoyando el ejército nacional, libera ciudades, hace retroceder al Estado Islámico.
Y el engaño ha sido tan grande. Yo creo que realmente lo han pensado muy bien, porque claro, para un occidental, yo soy occidental, pero vivo hace 20 años en Medio Oriente. Entonces, viviendo 20 años en Medio Oriente, uno empieza a entender algunas cosas. Y por eso puedo entender que los occidentales no entiendan. Lo puedo entender. Porque un occidental, ¿qué hace? Occidente, ¿qué hace? Juzga al Medio Oriente con los criterios occidentales. Y entonces juzgamos una situación que no conocemos, unas circunstancias, idiosincrasia, tantas de cuestiones culturales, con nuestros criterios occidentales. Y pretendemos entonces exportar nuestras democracias, por otra parte, como si no funcionaran tanto las democracias, dicho sea de paso, nuestras pseudodemocracias, intentamos exportarlas e imponerlas allá. Miren que nosotros les traemos la solución a su vida. Vivan felices, aquí viene Doña Democracia. Pero es una cosa que históricamente ya sabemos que no funciona. Y es un error que se vuelve a cometer, porque en definitiva no es un error, es simplemente una excusa. En Irak ocurrió más o menos lo mismo. Había que sacar al dictador, al opresor, al sanguinario. Pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Lo sacamos y después. Lo sacaron y después. Años han pasado y Irak todavía no puede ponerse en pie. Y por eso la gente en Irak que dice, estábamos muy bien con Hussein. Eso dice la gente. Claro, es muy difícil de entender para un occidental. Lo que pasa es que nosotros no vivimos el acecho permanente del fundamentalismo islámico a la puerta de nuestras casas. Y por eso, lamentablemente, esos son los modos de gobierno que les han funcionado. No es que objetivamente sean los mejores modos. Ciertamente que no. Pero es lo que les ha funcionado. Y eso es lo que Occidente no ha entendido. Para el pueblo sirio ha sido realmente un gran dolor esa incomprensión. Ellos han sufrido ya 5 años en Alepo, propiamente 6 años de guerra en Siria. Guerra, persecución religiosa, pero sumado a esto el abandono de la comunidad internacional. El silencio cómplice de Occidente, como dice el Papa Francisco. Porque la gente allá no es tonta, ¿eh? La gente se da cuenta perfectamente de que todos estos años lo único que ha hecho la comunidad internacional en general ha sido apoyar a los rebeldes. Y no lo digo yo ni lo dicen ellos. Así lo proclaman ellos mismos. Gente que se llena la boca hablando de libertad, democracia, derechos humanos y por detrás está apoyando a los rebeldes, que son terroristas. Están apoyando al terrorismo simplemente porque les sirve. Los están utilizando para lograr sus propios objetivos. Esto para la gente, como digo, ha sido muy doloroso allá, porque ver la cantidad de coaliciones que se hicieron en estos años, las alianzas que se hacían, todas intervenciones unilaterales al margen del gobierno de turno, una cosa que yo no entiendo nada de política, ¿no? Pero eso no me entra en la cabeza. O sea, intervenir en un país para liberarlos del terrorismo, pero al margen del gobierno de turno. ¿Cómo se entiende eso? Eso es atropellar la soberanía de un país. No tiene otro nombre que ese. Y entonces han sido coaliciones cosméticas. Así. Un maquillaje. Un teatro. Porque los aviones de la coalición internacional pasaban sobre los campamentos del Estado Islámico sin disparar. Y en cambio dirigían sus ataques al Ejército Nacional. Y por eso ustedes podrán hacerse una idea, más o menos, de lo que es el ánimo de la gente en este sentido. Cómo se sienten traicionados, olvidados, usados, en general, ¿no? Por la comunidad internacional. Alepo es una de las ciudades que más lo ha sufrido, porque siendo la ciudad más importante, muchos decían, es el último baluarte que queda. Si la ciudad de Alepo cae y es tomada, definitivamente cae el gobierno y se impone el fundamentalismo islámico. Entonces, por eso que, bueno, fueron 5 años de lucha
para no entregar la ciudad, pero 5 años muy dolorosos, con muchísimas pérdidas. Los grupos rebeldes, este es el mapa de la ciudad, los grupos rebeldes asediaron la ciudad, la sitiaron y la bloquearon en el primer año de guerra. Fue un año prácticamente de bloqueo que tuvimos, 5 millones de personas encerrados dentro de la ciudad, sin abastecimiento de ningún tipo, sin combustible, sin gas, sin alimentos perecederos, con cortes de energía, bueno, muy poca electricidad, muy poca agua, ¿no? Apenas un par de horas de luz al día y una vez por semana unas horas de agua, y los continuos ataques. Un año de bloqueo, de asfixia, que nunca apareció en las noticias. La gente allá decía, yo recuerdo en ese año, decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Y estamos en la era de las comunicaciones, ¿eh? Un WhatsApp acá y llega a la China en 2 segundos. Pero no nos enteramos de que una ciudad como Alepo, de 5 millones de habitantes, estaba aislada y sin suministros, y así durante un año. No es una casualidad. Lo que hicieron los rebeldes fue bloquear la ciudad y empezar a tomar barrios, y tomaron justamente toda esta parte, que es la famosa parte oriental, los barrios orientales de los que se hablaba tanto a fines del año pasado, que fue la zona liberada por el ejército, ¿no? Lo recordarán en las noticias. Bueno, ellos tomaron primeramente estos barrios, que sería el casco antiguo de la ciudad. Fíjense, los primitivos barrios cristianos. Tomaron toda esta parte, se hicieron con la mitad de la ciudad prácticamente. Y desde la parte tomada, los rebeldes disparaban continuamente hacia la parte occidental. Nuestro barrio está aquí, Haye Shahba. Nosotros hemos estado siempre en la zona bajo el control del Ejército Nacional. Disparando continuamente, eso de día y de noche. Los ataques eran permanentes contra civiles, y entonces tiroteos, cañonazos, caída de proyectiles, cosa de todos los días. La ciudad de Alepo fue diezmada. De 5 millones de habitantes, se cree que hoy queda 1,5 millones. El resto han sido asesinados o han huido. Los cristianos eran 500,000 y hoy quedan 15.000. La parte oriental entonces de Alepo fue finalmente liberada en diciembre del año pasado. Es considerado esto por la gente un milagro de la oración, porque realmente les parecía una cosa imposible ya. Y fíjense que aun cuando se daban semejantes victorias para el pueblo sirio, esto era mostrado en la prensa como que el ejército seguía masacrando al pueblo. Ustedes lo recordarán, bueno, se divulgaron videos de personas diciendo, por favor, vengan a ayudarnos, alguien que haga algo, el ejército nos está masacrando, está entrando en esta parte, en la parte oriental donde nosotros estamos. Los rebeldes, pacíficos, moderados, que queremos simplemente más libertad, nos están masacrando, que alguien haga algo. Y resulta que después se descubre que esos videos, esa señorita no estaba en la parte oriental, ¿no? No exactamente. Estaba quizás en la parte oriental de Estados Unidos, sentadita en su escritorio, hablando un perfecto inglés y diciendo que vinieran a ayudarla porque el ejército los estaba masacrando. Y esta señorita afiliada a Al-Qaeda, movimiento terrorista. Y eso era lo que se divulgaba. Y lo que realmente estaba pasando, que el ejército liberaba barrios, la gente festejaba, era impresionante la gente que salía a la calle a festejar. La gente que salía de los barrios liberados, porque hubo gente que estuvo allí prisionera durante estos años. O sea, los que quedaban dentro, que no lograban escapar, si eran cristianos, por supuesto, eran asesinados inmediatamente, ¿no? La única posibilidad es convertirse al Islam, y no lo hacen los cristianos. Entonces la gente que quedaba dentro, los musulmanes que quedaban dentro, tenían que vivir obligados la ley islámica, el Sharia. Entonces, al ser liberados los barrios, la gente que salía de los barrios liberados, abrazándose con el ejército, con los soldados, todo eso no apareció en ningún lado. No es eso lo que nos mostraron en los medios. Hace cosa de un mes,
estuve ahí en Alepo y pudimos visitar toda esta parte oriental que hacía ya 5 años que no podíamos visitar, no se podía pasar para ese lado. Pero fíjense el estado en el que ha quedado toda esta zona. Era la parte turística, el casco antiguo de la ciudad, la concentración cristiana más antigua. Fíjense las iglesias, cantidades de iglesias destruidas. Y entonces uno se pregunta, ¿no? ¿De qué clase de libertad están hablando estos rebeldes? ¿A qué le llaman ellos el bien del pueblo? Ellos están buscando el bien del pueblo y destruyen todo a su paso. Porque era cuestión de tomar un barrio y una vez que estaban adentro, dinamitar todo desde abajo. Dinamitar edificios enteros, monumentos históricos, iglesias. Destruir todo a su paso. Esa es la llamada por la prensa internacional oposición moderada. La necesidad, las carencias que ha vivido la población de Alepo en estos años es terrible. Y yo creo que cuando una familia, cuando una persona ha vivido pobre toda la vida, nació pobre y vivió siempre pobre, ya tiene el entrenamiento de pobre y se las arregla, sobrevive. Pero el que lo ha tenido todo, el que ha tenido tanto bienestar económico y todo al alcance de su mano, viviendo semejante comodidad, pasar de un día para el otro a la pobreza y a la miseria extrema, ¿cómo se hace? Esta gente no sabía ni cómo empezar. Estas señoras, madres de familia, que habituadas a que en su casa la empleada doméstica, normalmente la comunidad de Filipinas hacía el trabajo doméstico en las casas, se ocupaban de la cocina, del aseo, de la casa, de los niños, de todo, porque las señoras, las madres de familia estaban muy ocupadas con su vida social. Llegaban muy tarde en la noche, se levantaban tarde en la mañana, entonces, bueno, un poco la Filipina llevaba adelante la casa, ¿no? Pero claro, empezó el conflicto, apenas se inició el conflicto, las embajadas retiraron a todos sus ciudadanos, primero que levantaron todas las embajadas, ¿no? Cuando se hace el apoyo directo de la comunidad internacional, sobre todo de la Unión Europea, a la revolución, se dictaminan las sanciones económicas a Siria, que la asfixian completamente económicamente hasta hoy, y se levantan todas las embajadas. Entonces todos los extranjeros fueron retirados. A nosotros, de hecho, nos insistieron bastante para que nos fuéramos, ¿no? Bueno, pero entonces vuelvo al tema de las Filipinas. Se quedaron sin las Filipinas, entonces estas señoras que nunca habían pisado la cocina, no solo que tenían que ponerse a cocinar ahora, sino que se las veía colgadas de los árboles, arrancando ramas para cocinar algo para comer, porque no había gas. Entonces digo, para que se traten de hacer una idea de lo que significó para esta gente el cambio. Brutal, ciertamente brutal. Y sin embargo, ver la manera en que se sobreponían a esto. Porque si es algo que allá nos ha dado una lección, es ver en medio de tanto sufrimiento una tan serena alegría. Es impresionante. Y ver a estos mismos jóvenes, miren estos chicos, miren, no parecen chicos en guerra, no, se les cuento todo esto, uno ve estas caras y dice, hermana, no me tome el pelo, esto no están de picnic en algún lado de... No. En esta misma situación son nuestros jóvenes de la parroquia.